Bueno, siguiendo con la siguiente charla, me toca presentarles al doctor Motet. El título de la charla es Cáncer de próstata, ¿por qué seguir la guía clínica de la Asociación Europea de Urología? ¿De acuerdo? Para nosotros en el servicio procuramos seguir las guías, las estudiamos, las analizamos, discutimos, valoramos a los pacientes en los comités de tumores que hemos comentado previamente. Nos parece algo muy importante. Se podría hablar mucho acerca de las guías. Esperemos que el doctor Motet nos aclare algunos puntos, porque claro, existen diferentes guías, esto crea a veces controversias, a veces existen discrepancias, a veces nos parece que las conclusiones o los comentarios son ciertamente un poco ambiguos o a lo mejor nos cuesta entenderlos. Pensamos que a veces tardan demasiado en incorporarse los nuevos cambios, hay un cierto déficit a veces de actualización y tenemos dudas sobre la universalidad incluso de sus conclusiones. ¿De acuerdo? De todo esto queremos hablar luego y podremos preguntarle. El doctor Rubio nos presentó hace un tiempo una charla en la que ya hablaba de este tema, ¿no? Hablando de los biomarcadores, hacía referencia a las discrepancias, digamos, que existían en las diferentes guías. Esta diapositiva suya, en cuanto a la utilización de los mismos, ¿de acuerdo? Recientemente se ha procedido a la actualización en el 2016 de la guía que hacemos referencia, en la que el doctor Motet es primer firmante. Le tenemos aquí para que nos explique los principales, digamos, conclusiones a las que se han llegado, los principales cambios, y para que nos siga y para que sigamos refuerce la idea que tenemos de que debemos seguir estas guías a pies juntillas. Por lo tanto, muchas gracias, bienvenido, cuando quiera. Good morning, everyone. It's a real pleasure to be here. I'm sorry I speak either English or French. Francés o inglés, cual lo que queráis, pero castellano no entiendo ni hablo. ¿Por qué deberíamos seguir las guías EAU? ESTRO-SIOG. Esto es un cambio. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, yo he redactado también parte del texto. Este es el texto disponible gratuitamente en Internet. Quisiera aclarar que por primera vez en la historia de la EAU son las guías EAU solas, sino ESTRO-SIOG. Es un cambio importante a la hora de intentar tener unas guías europeas universales sin ninguna sociedad, sin tener a cada sociedad haciendo sus propias guías, porque es una pérdida de tiempo y de energía y además de dinero, pérdida de dinero, así que están unificadas. ¿Quiénes somos? Como veis, somos urólogos, radioterapeutas y vivimos en perfecta armonía, nos incorporamos muy bien unos a otros, no hay peleas, aunque estamos en desacuerdo muchas veces. Tenemos dos oncólogos médicos, un patólogo, lo conocéis muy bien, estoy seguro, un radiólogo, un representante de los pacientes. Hasta ahora es el único grupo de guías que ha tenido siempre un representante de los pacientes incluido, y hay asociados, son jóvenes urólogos que tienen larga experiencia, están haciendo gran parte del trabajo, unos asociados muy activos. Es un verdadero grupo multidisciplinar de doctores que intentan, mostrar dónde estamos. Voy a reseñar algo. Todo lo que voy a presentar no es el trabajo mío, es el trabajo de todo el grupo y de todas las personas. Todas tienen la misma importancia. Eso no se puede cuestionar. En 2014 introdujimos, debido a James Jane Doe, nuestro presidente,
que quizás no lo conozcan, pero era el presidente de la revisión Cochrane anterior. La revisión sistemática para nosotros se convirtió en una pesadilla, pero era la única manera de revisarlo todo y de avanzar. Introdujimos la revisión sistemática, es decir, todo lo que se supone que tenemos que comunicaros tiene que basarse en una revisión sistemática y de calidad. Es un proceso continuo, es una pesadilla tener una revisión completa que nos lleva un año. El primero se hizo, después del tratamiento local, la ADT de rescate, que es la tratamiento hormonal de supresión de andrógenos de rescate. Se finalizó el manuscrito. Son las primeras guías terminadas. La semana que viene publicaremos la siguiente y para finales de año verán la definitiva. Luego tenemos revisiones sobre el valor real de la resonancia multiparamétrica. Podemos tener una biopsia positiva con una resonancia negativa. Luego el PLND es lo que estamos haciendo, el valor clínico. Y la última, la más difícil que tenemos que revisar, es el impacto clínico de una recidiva PSA tras un tratamiento local. ¿Todo el mundo necesita un tratamiento de segunda línea? Bueno, es un proceso continuo de revisión para reseñar la cantidad de datos con los que tenemos que lidiar. Después del tratamiento local, ADT de rescate, 9.000 abstracts que tuvimos que revisar para terminar con 27 artículos. ¿Os podéis imaginar la cantidad ingente de material que tuvimos que revisar? En los artículos, todo lo que reportamos son los niveles de tipo y niveles de evidencia. ¿Qué es nivel de evidencia? Bueno, hay que tener cuidado cuando uno lee las guías. Siempre vemos nivel de evidencia en los grados y en las recomendaciones. Hay que comprobar 2 veces cada vez la definición que se utiliza para nivel de evidencia para el grado. Esto viene de Oxford. Es el nivel de grado y de evidencia utilizado primero por Cochrane. Hay distintos sistemas de gradación. Yo no digo que haya uno que sea bueno y que otro sea malo para clasificación, pero las letras y los niveles no son iguales. Nivel 2A para nosotros es al menos un estudio de control bien diseñado sin randomización. Los 2A es diferente según los autores. ¿Por qué no deberíamos pasar tanto tiempo, dinero, energía en esto? Esto es en la EAU algo que nos ha llevado mucho tiempo. El NCCN, que es muy fácil de leer y de seguir. ¿Por qué no usar el NCCN? No quiero ser provocador, pero lo voy a hacer un poquito de todas maneras. Requisito mínimo nivel 2A. Vemos en la definición. Requisito mínimo 2A, quiere decir 2A para medios iniciales. Nivel bajo de evidencia, NCCN, consenso mínimo necesario. Es un grado de la recomendación. No hay un consenso. En ningún momento no hay consenso desde el punto de vista del grupo de Oxford con respecto al grupo 2A. Es una recomendación. Estas son referencias diferentes. Nosotros podríamos llegar a un consenso. El nivel de evidencia es mínimo. Eso es lo que pensamos. Si vamos a los pacientes de alto riesgo, tenemos distintos niveles de enfermedad. Seleccionado algunas formas de tratamiento. Esto está muy bien. Solo me pregunto, ¿dónde están las referencias que apoyan aquí este tratamiento en unos pacientes de alto riesgo? La evidencia no está ahí no hay beneficio de supervivencia en ningún caso con este tratamiento. Lo mismo si utilizamos para altísimo riesgo EBRT, braquiterapia, ADT 2-3. No hay nada que lo compruebe. Entonces, por eso no estamos de acuerdo en el NCCN y lo dejamos fuera del informe. Si discutimos con la gente que participa en el NCCN, dicen que es debido a la mala práctica que han tenido que reescribir todo esto. No tiene nada que ver con la ciencia.
Muy a menudo hay que ser protectores con respecto a la práctica de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con las evidencias. Por eso no seguimos la NCCN y dudo que la NCCN tenga el mismo nivel de evidencias que nosotros intentamos tener en la EAU. Pero recordad que yo tengo un sesgo total en este caso. ¿Por qué deberíamos seguir las guías? Bueno, primero quisiera destacar algo muy importante. Una guía de ningún modo es una Biblia. No es un libro sagrado. En ningún caso, en absoluto. Nunca te va a decir lo que tienes que hacer cuando estás delante de un paciente. Intentamos resumir la literatura, la bibliografía, lo que tenemos y presentar direcciones amplias hacia dónde ir y hacia dónde no ir, nada más. Siempre se trata de algo individualizado. Y eso no es lo que hace una guía. La guía es más general. La guía te dice, estas son las evidencias que dan soporte a esta idea y nada más. Podéis estar en desacuerdo con la condición de que tengáis argumentos. Es una pesadilla revisar toda la literatura, os lo podéis imaginar. Una revisión sistemática de todas las evidencias. El nivel más alto de las evidencias son los controles randomizados con controles. Tenemos en el 2015 una búsqueda PubMed del cáncer de próstata, 10.223 referencias. Si seleccionamos solamente los ensayos, solo 627 ensayos. Y solo seleccionamos los randomizados con control, solo hay 8. Para decir que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B, solamente 8 ensayos con control randomizados. El nivel de evidencia tiene muchos capítulos y desde luego esto es muy frágil, muy débil debido a todas estas referencias que tenemos. Quisiera resumir algunos temas. Es puramente arbitrario, pero solamente por resumir. Sobre las imágenes, claramente sugerimos que hay una clara evidencia de realizar una resonancia multiparamétrica antes de hacer la segunda biopsia antes de una previamente negativa. Es decir, que no somos incapaces de decir que tenemos que realizar una resonancia de primera línea antes de la primera biopsia. También decimos que si realizamos una resonancia antes de hacer una biopsia, tenemos que ir hacia la lesión y tener como objetivo la lesión, pero también el resto de la próstata. Si vemos el nivel de evidencia en la gradación es diferente, en la clasificación. ¿De dónde viene esto? Las biopsias sistemáticas versus las que tienen objetivo, las targeted, yo creo que es el mejor estudio que se ha publicado. Aquí tenemos donde se comparan TB y SB, ese tipo de biopsias. Tenemos una alta tasa de detección del cáncer de próstata. ¿Cuál es la definición de cáncer de próstata significativo? Nunca se ha definido lo que quieren decir con ello. En esta revisión se ha definido como Gleason 7. Podemos estar de acuerdo con la definición. Recordemos que algunos pacientes se mueren incluso del Gleason 6. Y con biopsia, el Gleason 6 no quiere decir que realmente sea una enfermedad totalmente insignificativa en 100% de los casos. Esto es un ejemplo de lo que nos enfrentamos con cada definición. Si utilizamos las biopsias dirigidas, la TB, vamos a ver fácilmente si es un cáncer insignificante, pero lo vemos en los pacientes con una biopsia de próstata previamente negativa. No se ve en la biopsia inicial. No podemos recomendar hasta ahora, o por el momento, una resonancia previa a la biopsia. ¿Qué pasa con la biopsia únicamente de la lesión que vemos en la resonancia? Bueno, si añadimos la biopsia dirigida, tenemos el 9% de enfermedad sistemática en comparación con las 12 biopsias randomizadas. Pero, por otra parte, si tenemos una biopsia randomizada aparte de la dirigida, tenemos un 2% de cáncer de próstata significativo. Con Gleason 7 por encima. ¿Lo vamos a fallar o lo vamos a ver o no? Es tu decisión personal. Desde el punto de vista de las guías es imposible decir solamente con una biopsia
dirigidas a ver si esto es correcto o no. ¿Y por qué somos tan prudentes con respecto a las resonancias? Primero, se reconoce y todo el mundo lo sabe que hay una enorme variabilidad entre lectores. Nadie lo ha comprobado realmente o verificado, pero es real, cada urólogo lo sabe, que hay mucha variabilidad según el lector, la persona que lo interprete. Hemos estandarizado la manera de hacer los informes de los resultados. El PIRADS, todo el mundo sabe que el PIRADS versión 1 es malísimo, por decirlo claramente. Esto es lo que vemos, el 50%, el valor añadido del PIRADS 1 es 0, no hay nada, no te aporta nada, no ha funcionado. Luego llegó el PIRADS versión 2, que es una herramienta mágica. Un artículo. No hay un claro mejora de la reproductibilidad, 0,46 entre 6 lectores. Tan malo el 2 como el 1, el PIRADS. En lo que se ha publicado no tiene nada que ver con grandes nombres diciendo yo sé exactamente hacia dónde vamos con esto. Pero eso se ha publicado. Las guías solo están basadas en lo que ya está publicado, no se inventan nada. El PIRADS aumenta la manera de dar informes sobre lo que sistemáticamente se ha visto, pero no es una herramienta mágica, no es la panacea. Además, el PIRADS, incluso en la versión 2, tiene mucha alta tasa de falsos negativos y altas tasas de falsos positivos. Aquí, en el porcentaje de cáncer, el 30% en el score 4, 16% en el score 3. Esto claramente es un problema. El PIRADS es una herramienta de valor añadido, pero no es una herramienta mágica. Para la vigilancia activa, claramente tenemos que tener una resonancia multiparamétrica antes de la vigilancia activa. Y cuando hacemos una rebiopsia, está basada esta vigilancia en la rebiopsia si vemos una lesión, para que no se nos escape ninguna. El nivel de evidencia no es muy bueno. Por eso, hasta ahora no tenemos ninguna tabla al respecto. Hemos planificado algo para el 2017, pero primero necesito la aprobación formal del Comité Ejecutivo de la EAU, porque va a costar mucho. Esto para las resonancias. ¿Y el tratamiento? Insistimos mucho en que tenemos que discutir todas las modalidades de tratamiento que existen. Todas las modalidades de tratamiento para un paciente para el cual se puede hacer todo tipo de tratamiento, o sea, para elegir. Tiene que ser algo que se discuta sistemáticamente. Es una recomendación de grado A porque hay consenso, ¿veis? Hay la A a la derecha. Si vamos a hacer cirugía, no podemos decir cuál va a ser el mejor enfoque o el mejor abordaje. Es imposible decir que abierto es peor con respecto a robótico o cerrado o laparoscópico. Es imposible decirlo. Por eso, de nuevo, tenemos un grado A. Es decir, siempre hay que discutir todos los abordajes según lo que sepas hacer. El robot no es la solución mágica para todo. También tenemos otro mensaje. La crioterapia o la terapia focal solo se considera como algo experimental porque hay ensayos clínicos que nos lo dicen. No se ha publicado nada sobre la buena calidad de que hay que hacer crioterapia y HIFU. No quiere decir que sea inútil este tipo de tratamientos, quiere decir que no tenemos ningún resultado claro a largo plazo en base a unos estudios retrospectivos largos. Probablemente, bueno, ¿cuántos de vosotros sois radiólogos? ¿Cuántos radioterapeutas hay aquí? ¿Radiólogos? Levantad la mano, por favor. ¿Creéis que hay evidencias para decir que la cirugía es mejor que la radioterapia? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? La mayor parte os da igual. Os da igual, ¿no? Una cosa u otra. Bueno, si recordamos, en esta diapositiva hemos discutido de todas las modalidades de tratamiento. Quisiera reseñar algo aquí. Este artículo se publicó en Urología en 2016. Algunos urólogos pueden decirnos, oye, hay muchos de pacientes, esta es la mejor opción terapéutica. Metaanálisis de 95.000 pacientes.
y solo 19 estudios fueron incluidos aquí y nos dan estos resultados aparentemente maravillosos, que la supervivencia es mejor con la cirugía si lo comparamos con la radioterapia. Muy bien, y concluyen el artículo diciendo claramente que tenemos las pruebas de que la cirugía es mejor. De esta manera no hay que funcionar, en absoluto. Hay que decir lo contrario. He dicho, discutir de todas las modalidades de tratamiento para saber cuál es la mejor para cada paciente. En el 2017 no vamos a cambiar la redacción de nuestras guías. Hay que discutir todas las modalidades de tratamiento. Con 1 o 2 artículos se puede decir que una técnica es mejor que la otra. Hay un enorme número de limitaciones. Primero, no han incluido ningún ensayo randomizado de control, porque cuando se hicieron estos ensayos no existían estas comparaciones. Comparado todo lo demás en un conjunto, sin estratificación. Comparan la radioterapia, pero es imposible encontrar tratamientos de radioterapia más ADT en los cánceres de alto riesgo e intermedio, porque es una cohorte que analizaron y en la suya no había habido esa comparación. Si comparamos un tratamiento ineficaz con otro, ya sabemos la respuesta, porque hay mejores. No hay que pasar horas y días para comparar algo que no se puede comparar. No tenemos casi información sobre la plantilla de radioterapia, no tenemos información sobre la dosis utilizada en radioterapia. Y todo estaba basado en datos retrospectivos. Así que es imposible decir cualquier cosa a favor de una técnica con respecto a la otra. Hemos visto también metaanálisis enormes diciendo que el tratamiento 1 es mejor que el tratamiento 2. Hay que volver a la historia para darse cuenta. El betacaroteno es un protector muy eficaz contra la mortalidad cardiovascular. Eso es lo que se decían. No es urología, claro. Pero arriba vemos un montón de cohortes, todas son retrospectivas, y el resumen de todo de esa base de datos retrospectiva es que hay un gran beneficio de consumir betacaroteno. Eso nos lo dice esto. Entonces, 4 ensayos randomizados, 4 retrospectivos. La única manera de saber realmente que fehacientemente era protector el betacaroteno, y de repente todos estos estudios randomizados eran negativos. El betacaroteno no protegía contra las enfermedades cardiovasculares e incluso peor aún, se reseña el hecho de que no es porque todos los datos de mala calidad vienen en una dirección que nos indique la buena dirección. No es por eso. Lo que estamos viendo es lo mismo en neurología que en este tipo de ensayos, de comparaciones. La única solución era hacer ensayos de control randomizados. Tenemos los ensayos PROTECT. Y el mensaje es muy sencillo aquí. Aquí 3 cohortes se soslapan. Tenemos 3 curvas que se soslayan y que se solapan, con unos resultados de seguimiento de 10 años. A 10 años, la cirugía y la radioterapia ofrecen cierta forma de vigilancia activa y no se debe asociar con ningún beneficio de supervivencia específico. Es decir, que la única manera de demostrar si sí o no un tratamiento o una modalidad es mejor que otra es con estos ensayos. Esto plantea muchas preguntas, muchas discusiones, pero es la única manera de avanzar en cuanto a las guías. Pasando al alto riesgo ahora. Solo quisiera destacar algo con respecto a la monoterapia ADT. Sé que se utiliza a menudo esta técnica hormonal de supresión de andrógenos. Puede ser una opción muy buena. ¿En base a qué evidencias? Bueno, si vemos lo que he comentado antes, debería reservarse esta monoterapia de supresión de andrógenos para los pacientes que no quieren o que no pueden recibir ninguna forma de tratamiento local. Una gran minoría. ¿En base a qué? Una enorme base de datos retrospectiva, es decir, su valor real es mínimo. Pero de nuevo, si vemos esta base de datos y hacemos un seguimiento medio de 110 meses, vemos aquí las diferencias. A la izquierda, moderado, tenemos 2 curvas también que se solapan. La ADT inmediata, lo mismo en comparación con
otras técnicas. A la izquierda tenemos la supervivencia específica y a la derecha la supervivencia global. Y no vemos ninguna diferencia, porque son datos retrospectivos. El nivel de evidencia es bajo. Hacemos un ensayo randomizado para confirmar. Es decir, pacientes que no quieren o que no pueden recibir un tratamiento local. De T1 a T4, N0 a 2, randomizado entre la ADT inmediata comparado con ADT diferida. El seguimiento medio es casi 13 años y el resultado es este. Una supervivencia global un poquito mejorada, pero cuidado, no hay diferencia en la supervivencia específica respecto al cáncer de próstata. Es decir, es un tratamiento activo, pero que no cambia la historia natural de la enfermedad en sí. Y el beneficio solo viene de la mortalidad no específica, inespecífica. Y lo hemos oído durante tanto tiempo, que el ADT es tóxico. Algo queda poco claro aquí. Los datos que tenemos, hay algo raro ahí. A partir de este ensayo, vemos que el beneficio solamente se ve para los pacientes que se mueren entre 3 y 5 años después de la randomización. Y un tercio de todos los pacientes incluidos no han sido tratados inmediatamente y nunca ellos han recibido ni una gota de ADP antes de morirse. Así que vemos que el nivel de evidencia para sostener la monoterapia ADT en los pacientes es muy baja, por no decir otra cosa. Claro está bajando el PSA y se mejoran algunas cosas, pero no todo lo que se dice. En cuanto al alto riesgo y la prostatectomía radical, es un mensaje muy sencillo. Debe ser utilizada en un tratamiento multianalítico. ¿Qué quiere decir? Que hay que discutirlo inicialmente. Bueno, tienes ADT más radioterapia o cirugía. Ya, eso. No, hay que ir mucho más allá. Radioterapia más ADT o cirugía más algo más que todavía no hemos decidido. Y esto cambia un poquito la manera de ver las cosas. Es cierto para el alto riesgo, para muy alto riesgo, incluso para local avanzado, si están muy bien seleccionados los pacientes. Esta es una de las razones por las que la cirugía puede jugar un papel en los pacientes de alto riesgo o localizado de alto riesgo. Son los mejores datos que tenemos hasta ahora. Se trata de una corte prospectiva, no randomizada, es prospectiva. 1.400 pacientes incluidos. A la izquierda, supervivencia cáncer específica a 10 años, no está nada mal. Y se puede estratificar en base a los factores de riesgo. La enfermedad está por encima de T3 o más, o Gleason por encima de 7 o PSA por encima de 20. Si solo tenemos un factor de riesgo, a los 10 años la supervivencia específica es del 95%. Si tenemos los 3 factores de riesgo juntos, a los 10 años la supervivencia es solamente del 80%. Pero no es por la cirugía, es la cirugía más adyuvante o rescate. Así que esto nos dice que es una opción que podemos discutir, pero necesitamos tener estos datos previamente para poder escribir una guía o una recomendación con un buen nivel de evidencia. El nivel de evidencia, cuando es pobre, es pobre. Al menos es 2B, no puede estar por encima de eso. Si no es un ensayo randomizado, no se puede subir por encima de 2B. En cuanto a la N1, hemos cambiado un poquito lo que escribimos anteriormente en cuanto al N1. Y si vemos esto, tenemos 3 líneas. La primera, lo que escribimos en años anteriores, ofrecer ADT adyuvante para pacientes PN+, nódulo positivo. Sabemos que faltan ensayos, pero hemos añadido también otras líneas. Ofrecer ADT adyuvante más radioterapia adicional a los pacientes PN+. Esto es nuevo. Y también sugerimos ofrecer solo observación en los pacientes con afectación mínima de nódulos, con la condición de que realizamos una disección de nódulos importante. ¿De dónde viene esto?
de la historia natural de los pacientes con nódulos positivos sin ningún tratamiento anterior adyuvante. Es un seguimiento, es una amplia cohorte multicéntrica, análisis prospectivo, 370 pacientes PN+, sin tratamiento adyuvante. Tenemos aquí todas las fases, vemos las curvas significativas. Todos ellos tienen un PSA indetectable debajo de 0,1. El mínimo número de los pacientes es 15 por paciente, con un rango entre 10 a 21. Y la supervivencia específica a 10 años es el 72%. Con este tipo de resultados probablemente no necesitáis tratar a nadie de forma inicial con PN+. Y claramente hay una diferencia cuando solo tenemos un nódulo, 2 nódulos o más de 2 nódulos. Debido a este tipo de datos, podríamos decir que si tenéis un mínimo número de nódulos positivos, hay que ser prudentes. No hay que decir un nódulo, tiene que ser más. Los mejores resultados son estos. Si solo tenemos un nódulo, de una disección extensiva de nódulos, una opción sería esperar y seguir al paciente. Pero como solo se basa en datos prospectivos, no puede estar por encima de la recomendación de grado B. Lo mismo para el tratamiento combinado, ADT más radioterapia. De nuevo, es una base de datos retrospectiva, pero no es un verdadero ensayo multicéntrico. Está muy bien validado, es muy importante, y se demostraba que si tienes nódulos positivos y si tienes un número mínimo de nódulos menos de 3, el resultado puede cambiar en base al Gleason y en base al estadio PT. Y claramente en este análisis se demuestra que hay un gran beneficio de supervivencia para los pacientes con 1 o 2 nódulos nada más, con un Gleason de 7 a 10 y un PT3 en grado B de un paciente con 3 a 4 nódulos. En las dos cajetillas en azul tenemos la curva de supervivencia a la derecha. Si hay más de 4 nódulos, añadir radioterapia parece ser inútil. Si tienes una enfermedad confinada o un bajo nivel de Gleason, probablemente añadir la radioterapia sea inútil también. Esto no es evidencia de nivel 1, es solo de grado B, es una recomendación de grado B, pero tiene un fundamento fuerte de que se puede demostrar en un ensayo randomizado. Si es factible, es la única manera de demostrarlo, con un ensayo randomizado con controles. Es la única manera que hemos encontrado de clasificar. El M1, algo muy sencillo, y solo voy a reseñar 2 cositas aquí. No hay discusión. Los pacientes con un nuevo diagnóstico tienen que recibir doxetaxel, si lo pueden recibir el doxetaxel. Si estamos en el azul, a la izquierda, grado A, recomendación. Y no discutimos alto nivel o alto volumen o bajo volumen. En la literatura es imposible sacar esta conclusión. Recordad, en el ensayo francés no había ningún beneficio en absoluto. En el otro ensayo registrado hay 2 subgrupos inicialmente definidos, pero el de bajo volumen tiene un bajísimo número de pacientes. Y en el mayor ensayo que se ha realizado no han estratificado para volumen bajo y alto. Por eso es imposible decir que hay que dar quimioterapia inicial de alto volumen, bajo volumen. Hay que ir hacia la quimio cada vez para la enfermedad recientemente diagnosticada, y hay un beneficio en el 9%. Ese es el beneficio mayor beneficio registrado en el cáncer de próstata. Si recordamos, la supervivencia mediana era de 4 años, PT1, y añadimos 1 año más de vida con esta terapia. Es algo significativo. También sugerimos que en el M1 asintomático, pacientes asintomáticos M1, la castración diferida puede ser discutida. Solamente recomendación de grado B. A partir de una frase muy sencilla. No hay un ensayo randomizado que demuestre un beneficio de supervivencia
a partir de pacientes con castración diferida o de castración inicial. Hemos tenido todo ensayos negativos. Es muy sencillo. No es un error esperar un poquito más antes de la castración en pacientes totalmente asintomáticos con enfermedad M1 antes de empezar con la DT. No sé si lo practicáis o no, pero es la evidencia la que nos lo demuestra. Con tal de hacer un buen seguimiento de los pacientes, claro está. Esto es algo bastante provocador. Si castramos a alguien, hay que mirar el nivel de testosterona. El mensaje es muy claro. Reconfirma el nivel de testosterona. Decimos que todos los fármacos que usamos son equivalentes si lo comparamos con los agonistas, pero eso es incorrecto. La FDA y la MDA han requerido que estos niveles tienen que estar por debajo de 50 nanogramos por decilitro. Pero las evidencias sobre los niveles de testosterona, cuando retiramos o resecamos los testículos, es que es por debajo de 20, no debajo de 50 nanogramos. Si hacemos una cirugía de castración química, tenemos que estar debajo de 20 gramos de testosterona, no por debajo de 50. ¿Es relevante? Sí. Parece que esto pospone claramente el estatus de resistencia a la castración. Tenemos que buscar bien cuál es el nivel de testosterona. Y esta es casi mi última diapositiva. Intermitente versus continuo. Esto es un ensayo, el mayor realizado con M1. 3.000 hombres seleccionados, 1.535 randomizados. Si lo comparamos con terapia continua o intermitente. Y no había conclusión clara en este estudio. Quiere decir que el ensayo es incapaz de mostrar cualquier inferioridad de una terapia con respecto a la otra, es decir, continua versus intermitente. Solamente indica que hasta ahora es imposible decir que la terapia intermitente es inferior. Tenemos cada vez más señales que sugieren que probablemente puede ser un poco inferior la intermitente a la continua, pero cuando publicamos las guías en el 2016, estaba basado en la literatura de hasta febrero del 2016. Los datos que tuvimos sugerían que era factible, que es aceptable. Tenemos la supervivencia media algo inferior en la terapia intermitente comparada con la continua, pero es poco concluyente este estudio. Esto es lo que tenemos en términos de intermitencia. No se puede decir claramente hay una señal a favor de la continua o de la intermitente. Es lo que tenemos hasta ahora. Las guías son multidisciplinarias. Es la única manera de que sean menos orientadas hacia la radioterapia o hacia la cirugía. Tienen que estar basadas en la evidencia y no basadas en la eminencia. Es decir, con un gran ego, una gran voz, os digo la verdad y tenéis que seguirme. Esa es la eminencia. Está basado en la evidencia. Eso no está en las guías. La base de evidencia quiere decir que está basado en la literatura publicada, en artículos completos, no en abstracts, solo en estudios empíricos, en ensayos. Está actualizado anualmente. Es una pesadilla actualizarlo cada año, pero lo hacemos. Leemos todos los artículos. Si queremos mejorar, no tenéis que leer toda la literatura. Ya lo hemos hecho nosotros. Os puedo decir que se ha hecho. Y siempre es posible mejorar, siempre. Y si tenéis feedback con respecto a las guías, enviadnos todo vuestro feedback a la oficina de las guías. Esa es la única manera de poder incluir lo que estáis haciendo vosotros. Muchas gracias. Yo tenía un par de preguntas preparadas, pero ya no me atrevo a hacerlas. No sé si alguno de vosotros queréis preguntar alguna cosilla. You should ask them if you have questions. Preguntar a ver si tenéis preguntas. Muchas gracias y enhorabuena por su presentación. Un comentario. Las guías son difíciles de hacer. Muy duras también de entender, muy complicado. Es difícil de aplicar y de utilizar, pero
es un seguro, ¿verdad? Un seguro para nosotros, para nuestro trabajo. ¿Qué piensa usted al respecto? Seguros, bueno, esto tiene que ver con la ley y la legislación, ¿verdad? No, esto no, todavía lo que hemos hecho no tiene nada que ver con la ley. Estamos muy cercanos a llegar a eso. Estamos cerca de tener guías aplicadas y ratificadas por la Unión Europea. Es peligroso porque hay que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a ese momento. Si es la Unión Europea la que acepta estas reglas, estas normas o estas guías, tienes que aplicarlas. Si no lo aplicas, si no lo sigues, puedes tener problemas si tienes un juicio. No creo que las guías no son la Biblia, no son el Corán, no son un documento sagrado, no. Es un resumen de las mejores evidencias que tenemos. Quizás estéis totalmente en desacuerdo, sobre todo con las de grado C. Podéis estar en desacuerdo porque es una cuestión de interpretación. Pero se supone, y creo que está demostrado, aunque no estoy seguro de que esté tan demostrado, de que un grupo de personas que trabaja junta y en colaboración probablemente siempre será mejor que una persona o una opinión única frente a un paciente o frente a un ordenador o frente a un documento. Estoy casi seguro de que es mejor ser muchos en un equipo. La única respuesta es esta. No es para protegerme en mi práctica, es para protegerte a ti y proteger a los pacientes con respecto a los efectos secundarios. El tratamiento focal es un ejemplo y es una pesadilla. Probablemente es una manera muy buena de tratar, con la condición de que se haga de forma muy eficiente, porque se trata de un protocolo puramente experimental. Si optas por esto, muy bien. El peligro que yo he visto, y todo lo vemos con los tratamientos focales. Esto está muy bien para ti, es bueno para mis pacientes, es bueno para mi actividad, entonces voy a optar por ella. Recordemos, EDAP, con el IFU. Esto sigue siendo incapaz de demostrarnos que haya un método bien controlado, que haya un buen ensayo controlado, randomizado para el IFU, para bajo riesgo o incluso para el cáncer de próstata de riesgo intermedio. Y encima añadiendo ADT, nunca se ha definido la tasa de recidiva ni el de resultado final, no se ha definido nada en esos ensayos. Después de 20 años de IFU, sigue siendo considerado desde el punto de vista de la evidencia como experimental y es un error completo. Bueno, no estoy contra el IFU, solo estoy contra la manera en la que se considera y se aplica. Micro, por favor. Sí, pero nuestro trabajo es decir lo que tenemos y tú haces lo que quieres. A ver, una respuesta filosófica para todo, pero cuando yo estoy ante el problema, la primera referencia es la guía, claro. Sí, bien, pues sigue adelante, sí. Sobre todo para uno de la EAU es muy importante que le digan esto. Gracias por su charla. Con respecto a los problemas con el hecho de que haya tantos ensayos randomizados o su variedad, sus diferencias, ¿cómo lo gestionan? Han hablado de los ensayos prospectivos randomizados clásicos en las guías. ¿Cómo lo comparan con, por ejemplo, el Stampede, estos ensayos que no son exactamente iguales? ¿Cómo se puede comparar ensayos que son diferentes? Que, de hecho, que no hay una randomización a ciegas. ¿Cómo comparan esto y lo aplican en las guías? Bueno, seguimos las reglas de las tasas de Oxford. Hasta ahora, el Oxford dice que es un 1A si tienes una revisión sistemática, un metaanálisis formal de un ensayo randomizado control. Para tener 1A, es decir, que es el nivel superior de evidencias posibles. El problema quizás venga del coste de estos ensayos randomizados. No se puede hacer para todo, es carísimo, es imposible. Pero hay que comprobar la clasificación de las recomendaciones. En el futuro próximo, quizás no el año que viene, pero en el 2018, la manera que clasificamos las recomendaciones cambiará debido a eso. Por ejemplo,
repetidamente se ha dicho, enséñame un ensayo randomizado que demuestre que hay que usar un paracaídas cuando te tiras de un avión en el aire. No hay ningún ensayo randomizado para eso, pero el grado de recomendación es, claro, es trivial, es banal, es evidente que hay que ponerse el paracaídas. Sabemos que con cohortes muy bien definidas, con cohortes prospectivas y están muy bien definidas, el nivel de evidencia puede ser bastante bueno o tan bueno como el nivel de evidencia de un ensayo randomizado. Es la única manera de resolverlo. Es imposible, es que nunca será posible reproducir un ensayo randomizado comparando la laparoscopia o cirugía robótica o abierta, porque no se puede randomizar al cirujano, claro está, pero si tú registras con mucha precisión una cohorte, brazo único, comparando dos cosas, y utilizas los mismos criterios bien predefinidos con otra cohorte, con otro procedimiento, exactamente utilizando los mismos criterios, el nivel de evidencia al que llegarás al final no será exactamente el que tú esperarías a partir de un ensayo randomizado, pero es mejor que nada. Puedes decir, vale, lo puedo hacer. La mayor parte de lo que hacemos aquí nosotros es porque lo podemos hacer. No quiere decir porque tenemos que hacerlo. No es porque deberíamos hacerlo, sino porque podemos hacerlo. Siempre es más fácil dar ADT a un paciente con un PSA que sube detrás la radioterapia y pasar una hora explicando por qué es totalmente inútil. Esto es parte de la respuesta, quizás. No hay ninguna otra manera de decirlo. Volviendo al tratamiento focal, ¿no cree usted? Hablaré en castellano mejor porque si no, no creo que me entienda bien. Hablando de nuevo del tratamiento focal, ¿no cree usted que existe una cierta discordancia entre lo que es la aprobación, por ejemplo, por la FDA de tratamientos como el HIFU o la crioterapia y que luego las guidelines no aprueben, digamos, su uso más allá del tratamiento experimental o en ensayos clínicos? ¿Cómo ve esa discordancia? ¿No se hace una consulta, digamos, a los redactores? Porque estamos en el auge del tratamiento focal, estamos viendo que está siendo utilizado, en Europa por lo menos, más allá de los ensayos clínicos, ¿no? Se está citando continuamente este tipo de publicaciones y artículos. ¿Cómo lo ve usted? Es correcto, pero la FDA no tiene nada que ver con la guía práctica, ¿eh? La FDA tiene que ver con la aprobación de un dispositivo para algo, es una historia diferente. La FDA es para los Estados Unidos, las guías europeas son para Europa, aunque se usen en América, o en Sudamérica, o en Asia, en India, etc. Esto por un lado. En segundo lugar, estoy de acuerdo que hay muchos artículos sobre el tratamiento focal. Recuerden, es factible, es útil. Bueno, vamos a ser un poco críticos. El tratamiento focal básicamente se utiliza en las enfermedades de bajo riesgo. Cuando tienes ahora el ensayo PROTECT, en supervivencia 10 años, 99% de supervivencia con nada. En realidad no hace falta nada. Tienes lo mismo en el ensayo PIVOT, que era peor, porque era casi nada la diferencia. ¿Cuál es el valor añadido de un tratamiento focal? Muéstrame datos que me convenzan. Si tienes un ensayo prospectivo, incluso de brazo único para riesgo intermedio, perfectamente bien. Muéstrame los datos. No hay datos hasta ahora que lo demuestren. En cuanto al tratamiento focal, solo quiero recordaros que el problema del tratamiento focal no es cómo destruir. Podemos irradiar externamente con braquiterapia baja dosis, alta dosis, con láser, con crio, con IFU. Podemos destruir. No hay ninguna cuestión. Podemos destruir la próstata. No hay ningún problema. Aquí la cuestión clave es otra. ¿Cuál es a qué nos dirigimos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Solo la mitad de la próstata? Lo que se ve en la resonancia nadie sabe cuál es el objetivo o la diana. Y luego otra pregunta clave, el resultado funcional. No hacemos nada y la función será mejor. Recidiva de PSA, vamos a ver una definición consensuada de la recidiva de PSA.
recidiva de biopsia, muéstreme los consensos, el estatus de la biopsia. Todo esto no está predefinido. Muéstrame el beneficio de supervivencia. Hay que esperar 20 a 30 años para mostrar algo. No estoy diciendo que estoy contra el tratamiento focal. Estoy seguro de que en el futuro, probablemente para el riesgo intermedio, habrá un lugar claro para el focal. Pero muéstrame un buen estudio clínico prospectivo que muestre que es bueno. Todo el mercado que hay detrás de ahí viene de la industria. Y muy a menudo, bueno, yo no soy políticamente correcto en general, pero digo lo que pienso. De doctores, de médicos que tienen miedo de la vigilancia activa. Tenemos claras evidencias actualmente de que al menos hay que esperar 10 años y que al cabo de 10 años no hay diferencias, lo hemos visto en el PROTEC. Hay muy incluso en programas de vigilancia activa donde no había biopsias repetidas, solamente seguimiento de PSA, que es muy diferente que la vigilancia activa. Es factible, se hace, es interesante, pero muéstrame datos buenos que me lo demuestren. En términos de las guías, necesito datos. Sí que existen estudios, por lo menos a 10 años del HIFU, ¿no? Este año los presentaron en el Congreso americano, donde desembarcaron, digamos, los impulsores, digamos, del tratamiento, digamos, ¿no? Desde Alemania y de su país, desde Francia. Pero bueno, quizás la mayoría de los estudios no sea la recomendable. ¿Puede ocurrir lo mismo al comparar los estudios quirúrgicos en prostatectomía radical? Es decir, usted está hablando, o mejor dicho, las guidelines nos dicen que los resultados funcionales oncológicos son similares en procedimientos laparoscópicos, cirugía abierta o robótica, ¿no? En cuanto, por lo menos, bueno, a grosso modo, no sé si puede ocurrir que exista también el sesgo del tiempo, es decir, que precisemos mayor tiempo para analizar sus resultados, digamos, de forma que sean verdaderamente ciertos sus resultados. Correcto, está totalmente correcto. Con respecto a la cirugía, tenemos dos ensayos randomizados que comparan la cirugía versus nada, PCG4 y el PIVOT. Tenemos datos prospectivos de ensayos multicéntricos de distintos procedimientos quirúrgicos y en base a eso sabemos que los efectos secundarios y los resultados funcionales son X o Y. O sea, esto está publicado en el New England. Y también tenemos ensayo prospectivo con el PROTEC, donde han publicado los resultados y el resultado funcional a 42 meses. Sabemos dónde estamos. Y sabemos, bueno, yo soy un cirujano, lo tengo que dejar claro. Hay una tendencia clara a favor de la radioterapia en cuanto a resultado funcional. Tengo que decirlo, es lo que está publicado. No tenemos nada con respecto al tratamiento focal. Tenemos datos de supervivencia con cirugía, tenemos datos no randomizados con radioterapia, no hay ningún ensayo randomizado con radioterapia versus vigilancia activa. Solo hay un ensayo que nunca se ha publicado y era negativo, con una radioterapia de baja dosis, 66 Gray, casi nada. No tenemos ensayo randomizado entre braquiterapia y vigilancia activa, esto no existe. Pero tenemos cortes a largo plazo con procedimientos muy estandarizados, que nunca se han cambiado. Pero no tenemos eso con el IFU. De nuevo, no estoy diciendo que el IFU no funcione. No lo sé, igual sí funciona, porque no conozco un estudio puro, bien definido, de cohorte de único brazo, donde inicialmente se define el resultado que se basará en la recidiva PSA o biopsia con recidiva biopsia definido de tal manera o la supervivencia. Es que esto no existe de momento. Si tú miras la literatura de Lyon, donde se inventó el aparato, Albert Jolet, que es un amigo buenísimo mío, si lees todos sus artículos, pues verás que algunos... Bueno, siempre dijo dos cosas repetidamente. La máquina ha cambiado. Esta es mucho mejor. Esta es la nueva generación. Si es mucho mejor, no presentes datos de hace 10 años. O este es muy especial, le dieron algunas gotas de ADT. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿No se puede comparar?
Eso es lo que tenemos hasta ahora. No, paro ya. Muchas gracias.